Desde las sociedades más antiguas se establecieron diferentes patrones para medir. Era la manera que encontraban las personas para llegar a acuerdos. Y aunque nos parezca que está desde siempre, el metro llegó mucho después, en la París de la Revolución Francesa. Detrás del metro hay una larga historia que comienza en la Revolución Francesa y que tiene sus orígenes más lejanos en la antigua Sumeria. La primera vara que usó la humanidad para medir la encontró bien cerca, al alcance de la palma de la mano. En la Mesopotamia, la cuna de la civilización, los sumerios definieron las primeras medidas basadas en la anatomía humana. Fue a través del comercio que los cálculos de longitud llegaron a otras culturas ancestrales. Las grandes civilizaciones que siguieron a los sumerios, como los egipcios, griegos, romanos y persas, conservaron la esencia de este sistema de medidas, aunque cambiaron y crearon algunas unidades y modificaron ligeramente sus valores. Más tarde, el Imperio Romano fue quien a través de sus conquistas lo impuso en todo el resto de Europa. Pero ¿cómo era el arte de medir con el cuerpo? Simple. En algunos casos, el ancho del pulgar era la pulgada, el meñique era el dígito y la distancia entre la punta del meñique y el pulgar extendidos, el palmo. La distancia entre el codo y las puntas de los dedos era el codo. Para medidas menores, usaban el grano. Y también estaba el pie, claro. Pero ¿a qué pie, codo o palmo se refería? El pie, el dígito, el codo eran siempre del soberano. Definieron también una equivalencia entre las medidas para tener todo un sistema coherente y organizado. Seis granos eran un dígito. 20 dígitos, un pie. Y un codo era igual a 30 dígitos o a 1,5 pies. De este modo, los pueblos más antiguos habían encontrado la manera para entenderse y negociar. Pero esta forma de medir el mundo duró lo que vive un imperio. Después de la caída del poderío romano, las medidas se diversificaron y se mezclaron con otras más tradicionales, ligadas al trabajo de la tierra. El feudalismo terminó de desarticularlas. Era un verdadero enjambre de unidades. El pie de Burgos, el pie romano, el pie de Madrid, el pie del rey, la vara, el codo y el palmo de Barcelona. Hasta el siglo XVIII, los señores feudales fijaron a su capricho las unidades de peso y de medida que regían en sus tierras. Imagínense lo difícil que era comerciar entre diferentes regiones. Y sin contar las trampas, ¿no? El desorden era el mejor campo para ellos. Los abusadores de siempre. Sin embargo, había un territorio en donde la cuestión del medir estaba más organizada. La exactitud en el horario. A las 5 de la tarde, el té. Así son los ingleses. También con las medidas. Y estoy hablando del siglo XII, cuando el resto de Europa todavía bailaba la música de todos los señores feudales juntos. Yardas, pulgadas, libras. La corona llegó al siglo XVIII con el mayor nivel de estandarización de medidas de todo el continente. ¿Será por esa razón que nunca quiso abandonarlas? Del otro lado del Canal de la Mancha, en cambio, la historia era bien diferente. Había 2000 unidades de medidas distintas. ¿Quién iba a organizarlas? Libertad, igualdad y fraternidad. Sí, la Revolución Francesa. A partir de 1792, se busca establecer un sistema de medidas más racional y sencillo y para todos los hombres. Toda revolución trae cambios, también para el conocimiento. La Academia de Ciencias ardía. Era imposible sostener 200 libras diferentes. Se necesitaban medidas unificadas.
Una vez tomada la decisión de refundar el sistema de medidas, surgió la pregunta de cuál sería la nueva medida que debía cumplir con 3 premisas. 1. Ser para todos los hombres. 2. Ser novedoso. Y 3. No depender de un objeto patrón que se degrade o erosione. Y mira, cuando uno nace, lo primero que hacen es medir cuánto pesa y cuánto mide, y le toman la temperatura. O sea, en el ámbito de la salud es fundamental. Como es importante medir bien en el comercio, porque uno paga y eso hace todo lo que un país puede llegar a recaudar. Como es importante en ámbitos científicos que la gente está muy preocupada, como el cambio climático, pero que no piensa que depende de que se midan bien ciertas cosas. Lo que queda en la escuela generalmente es que es comparar contra patrones, pero depende de muchas otras cosas, más que del patrón. Por ejemplo, acá tenemos una regla muy primitiva, ni siquiera tiene los milímetros marcados. Y yo la podría comparar con otra regla que tiene los milímetros marcados, pero no sé cuál es la mejor de estas dos. Necesito un patrón que puede ser este bloque patrón, que este sí tiene 100 milímetros, 10 centímetros, pero según quien mida va a dar valores distintos. Yo mismo puedo medir varias veces y me da valores distintos. A los seres humanos nos cuesta mucho ponernos de acuerdo, aún en cuestiones elementales, como que todos los tornillos y las tuercas sean fabricados en base a las mismas unidades, o que todos los enchufes eléctricos sean iguales y no se necesiten adaptadores. En el principio de la historia, cada aldea, y más adelante cada país, concebía sus sistemas particulares de unidades para las mediciones. Fue a fines del siglo XVIII, durante la Revolución Francesa, cuando se acordó el sistema métrico, ese que conocemos en la actualidad. 40 años después, en 1840, se imponía entre los científicos parisinos. Era necesario. Había que ordenar los intercambios comerciales. En 1875 se firmó la Convención del Metro y se creó la Conferencia General de Pesas y Medidas, que recién tuvo lugar en 1889. Allí se tomaron decisiones trascendentales para la metrología. En el encuentro se unificaron los criterios de medición en base al metro y al kilogramo, y se convocaron a todos los países para que se reunieran cada 4 años. El británico William Thomson era un hombre terminante. Físico y matemático, se lo conocía como Lord Kelvin, en recuerdo al río sobre cuya ribera se asentaba la Universidad de Glasgow, donde él trabajaba, y nombre que lleva en su honor la unidad de temperatura, el Kelvin. Thomson pensaba que solo se conoce algo cuando puede medirse, y si no se puede expresar en números, decía, el entendimiento sobre ello es precario e insatisfactorio. Para medir y comparar, él pensaba que se necesitaban las unidades, como el Kelvin, y tenía razón. Pero, ¿a qué se denomina unidades de medida? La unidad de medida es la que permite que distintos valores mensurables puedan compararse con esta referencia. Se determina por convención y se expresa mediante nombres y símbolos que también se establecen a través de un acuerdo. Por ejemplo, el tiempo se mide en la unidad conocida como segundo y la longitud en metros. En kilogramos, en tanto, se mide la masa. El Kelvin, el del Lord inglés, es la unidad de temperatura termodinámica. La corriente eléctrica se mide en amperes y la unidad de intensidad luminosa es la candela. El mol, la última de las 7 unidades básicas, es la unidad de medición de la cantidad de materia. Todas estas son convenciones. Ahora bien, ¿cómo se determina su valor? En el patrón está la respuesta. ¿Cómo se asegura la industria que cada parte responda a las necesidades del producto? La respuesta está en el control o el seguimiento de los instrumentos de medición, que deben compararse contra uno más exacto y recalibrarse periódicamente. Así, las grandes industrias y también, ¿por qué no?, los pequeños comercios certifican que sus mediciones son correctas.
Todos ellos tienen quien los controle. En Argentina, el organismo público que controla las mediciones y su exactitud es el INTI. Desde 2003, el instituto también es responsable técnico de la verificación de instrumentos de mediciones que se utilizan en transacciones comerciales, como el reloj taxímetro, el medidor de energía eléctrica, el expendedor de combustible o la balanza. Pero acá, cuando hablamos de mediciones, de trazabilidad metrológica, nos referimos a que todas las mediciones tienen que estar referidas a un patrón que es lo mejor que se dispone y que ese ya no tiene otro patrón al cual referirse. Por ejemplo, cuando hablamos de este bloque patrón, este no es el mejor de todos. Hay bloques de mejor calidad que este. Entonces, en una fábrica, donde un operario, en una fábrica de automóviles, puede estar midiendo el diámetro de un agujero con un calibre, por ejemplo, como esto, cada tanto tiene que asegurar que el calibre sea comparado con la longitud patrón de este bloque, y después este bloque va a ir al laboratorio de la planta automotriz y ser comparado con otros bloques de mejor calidad, y esos vendrán una vez por año al INTI con bloques que a su vez están medidos con láseres. Las medidas que se toman en el INTI y los avances tecnológicos de los instrumentos de medición tienen impacto en la vida cotidiana de cada persona y en las decisiones del Estado. Las mediciones se instalan en la vida cotidiana, en el peso de un paquete de galletitas, en los medidores de agua, en el radar que sirve para controlar la velocidad de tránsito, en los relojes comunes y en los relojes atómicos de precisión increíble. Detrás hay medidas. También hay metrólogos que fiscalizan. Sin ellos, ¿quién garantizaría la confiabilidad en las mediciones? Un mundo sin mediciones es una idea inimaginable. Como en la bíblica Babel, nadie se entendería. Silenciosas pero efectivas, las mediciones sostienen la cultura, los intercambios y los acuerdos. Detrás de todas ellas está la metrología, esa ciencia escondida que produce efectos, ejerce su vara y establece convenciones. Mediciones y metrólogos. A simple vista no se ven, pero están en todas partes.